Imagina por un instante un vasto desierto dorado, donde el viento sopla suavemente entre las dunas y el sol del atardecer tiñe de rojo y oro la arena infinita. En medio de ese paisaje inmenso y silencioso, se alzan estructuras colosales, tan antiguas que parecen eternas. Las pirámides de Egipto. Cuando uno contempla una pirámide por primera vez, siente una mezcla de asombro y misterio. No son solo montañas de piedra, son monumentos que han resistido miles de años, testigos de un pasado que aún hoy nos resulta incomprensible. ¿Cómo fue posible que, hace más de 4000 años, los antiguos egipcios levantaran construcciones tan perfectas, tan precisas, que siguen desafiando el tiempo y la lógica? Las pirámides no son solo tumbas de faraones, son símbolos de poder, de espiritualidad y de una civilización que entendía la vida y la muerte de un modo muy distinto al nuestro. Para los egipcios, construir una pirámide era conectar la tierra con el cielo, elevar el alma del faraón hacia la eternidad y dejar un legado que trascendiera la muerte. El simple hecho de pensar en la construcción de las pirámides genera preguntas que han desconcertado a generaciones enteras. ¿Cómo pudieron mover bloques de piedra que pesaban varias toneladas, sin máquinas modernas, sin grúas, sin tecnología como la conocemos hoy? Algunos creen que lo lograron con rampas, otros hablan de sistemas ingeniosos de poleas, y hay quienes imaginan incluso la intervención de fuerzas más allá de lo humano. De todas, la más fascinante es la Gran Pirámide de Giza. Durante más de 3800 años, fue la construcción más alta del mundo. Su base es tan perfecta que apenas tiene margen de error. Sus lados están alineados casi con exactitud a los puntos cardinales. Y aún hoy, hay quienes creen que encierra secretos ocultos, pasadizos invisibles o cámaras aún por descubrir. Mientras escuchas estas palabras, imagina que caminas por el desierto de Giza. El aire es cálido, el cielo azul se extiende sin límites, y frente a ti, una pirámide se eleva imponente, como si hubiera nacido de la misma tierra. Cada piedra parece contener una historia, cada sombra guarda un secreto. Estás frente a un monumento que ha visto pasar imperios, reyes, viajeros, y aún sigue en pie, silencioso y eterno. Las pirámides han sido descritas como puertas al más allá, como relojes cósmicos, incluso como mensajes de civilizaciones perdidas. Lo cierto es que, más allá de las teorías, siguen siendo un enigma, un recordatorio de que el ser humano ha buscado siempre trascender sus límites, dejar huella y alcanzar lo eterno. Cierra los ojos ahora. Imagina la inmensidad del desierto, el silencio roto solo por el viento. Siente la grandeza de las pirámides alzándose frente a ti. Ese silencio, esa calma, es el mismo que ha acompañado a las pirámides durante miles de años. Y es el mismo silencio que ahora te acompaña a ti mientras escuchas esta historia para dormir. Las pirámides son mucho más que monumentos. Son preguntas abiertas, misterios eternos que nos invitan a reflexionar sobre la vida, la muerte y el paso del tiempo. En la siguiente parte, viajaremos a los orígenes de Egipto para entender cómo nació esta civilización y qué llevó a sus faraones a construir templos y pirámides que desafiaron a la eternidad. Para comprender el misterio de las pirámides, debemos retroceder miles de años, hasta los orígenes de una de las civilizaciones más fascinantes que jamás haya existido, el antiguo Egipto. Egipto nació gracias al río Nilo. Cada año, sus aguas crecían y se desbordaban, fertilizando la tierra árida del desierto. Ese ciclo de inundación y renacimiento permitió que floreciera una civilización capaz de levantar templos, tumbas y monumentos que aún hoy nos maravillan. El Nilo no era solo agua, era vida, era Dios, era la columna vertebral de todo Egipto faraones.
En este entorno nació la figura del faraón, considerado no solo un gobernante, sino también un dios en la tierra. Los faraones tenían un poder absoluto, y su misión iba más allá de gobernar. Debían mantener el orden cósmico, el equilibrio entre la vida y la muerte. De ahí surgió la necesidad de construir tumbas dignas de su divinidad. Antes de las grandes pirámides, los egipcios construían tumbas llamadas mastabas. Eran estructuras rectangulares, bajas y alargadas, donde se enterraba a los nobles y reyes. Con el tiempo, estas mastabas evolucionaron. El arquitecto Imhotep, sirviente del faraón Zoser en el siglo XXVII a.C., fue quien dio un paso revolucionario: apilar varias mastabas una sobre otra, creando la primera pirámide escalonada. Así nació la pirámide de Saqqara, considerada la primera gran pirámide de la historia. El éxito de Saqqara marcó el inicio de una tradición faraónica. Los reyes serían enterrados en pirámides, monumentos que no solo servían como tumbas, sino también como símbolos de poder eterno. Construir una pirámide no era un simple acto de arquitectura, era un proyecto nacional que movilizaba a miles de trabajadores, artesanos y campesinos. Cada piedra colocada era un acto de devoción al faraón y a los dioses que representaba. ¿Por qué una pirámide? Para los egipcios, su forma tenía un profundo significado. La pirámide representaba los rayos del sol que descendían sobre la tierra. Era un puente entre lo humano y lo divino, un camino hacia el cielo. El faraón, enterrado en su interior, podía así ascender hacia los dioses, unirse al sol y vivir eternamente en el más allá. El antiguo Egipto estaba profundamente marcado por la idea de la vida después de la muerte. Creían que el alma del faraón necesitaba un cuerpo y un lugar seguro para continuar su viaje en el más allá. Por eso se momificaban los cuerpos. Y por eso las pirámides eran mucho más que simples tumbas. Eran máquinas de eternidad. Cierra los ojos e imagina el Valle del Nilo hace 4.500 años. El río brilla bajo el sol. Las palmeras se mecen suavemente con el viento. Y a lo lejos, miles de trabajadores levantan enormes bloques de piedra. El sonido de martillos y cinceles, los cantos de los obreros y la visión de una estructura que crece cada día dominan el paisaje. Estás presenciando el nacimiento de una pirámide. Con la pirámide escalonada de Saqqara comenzó una era de innovación arquitectónica. Poco después, otros faraones intentaron perfeccionar la forma, pasando de pirámides escalonadas a pirámides lisas, culminando en las majestuosas pirámides de Giza. Cada pirámide era más grande, más precisa, más ambiciosa que la anterior. Egipto había encontrado su forma más perfecta de inmortalizar a sus reyes. Así nació la tradición piramidal, desde humildes mastabas hasta gigantes de piedra que rozan el cielo. El antiguo Egipto no solo buscaba construir tumbas, sino también crear símbolos eternos del poder divino de sus faraones. En la siguiente parte, entraremos en los secretos de la más grande de todas, la Gran Pirámide de Giza. Un monumento que ha resistido el paso de milenios y sigue desafiando nuestra comprensión. Entre todas las pirámides que se alzan en Egipto, hay una que domina el horizonte, que ha sido llamada la más grande, la más perfecta y la más misteriosa de todas, la Gran Pirámide de Giza. Construida hace más de 4.500 años durante el reinado del faraón Keops o Yufu, la Gran Pirámide es la única de las 7 maravillas del mundo. Antiguo que aún sigue en pie. Su sola presencia impresiona. Originalmente medía casi 147 metros de altura y cada lado de su base alcanzaba los 230 metros.
Se estima que fue construida con más de 2 millones de bloques de piedra, algunos de hasta 70 toneladas de peso. Un monumento tan colosal que incluso hoy en día sería un desafío levantarlo con toda nuestra tecnología moderna. Lo más asombroso no es solo su tamaño, sino su precisión. La base de la Gran Pirámide está casi perfectamente nivelada, con un margen de error mínimo. Sus lados están alineados casi con exactitud a los 4 puntos cardinales. ¿Cómo lograron tal precisión hace más de 4 milenios, sin brújulas ni instrumentos modernos? Esta pregunta ha desconcertado a arqueólogos, matemáticos e ingenieros por siglos. El interior de la Gran Pirámide también guarda misterios. Dentro se encuentran pasadizos estrechos, corredores oscuros y cámaras ocultas. La más conocida es la Cámara del Rey, una sala hecha de grandes bloques de granito, donde se cree que reposó el sarcófago del faraón Keops. También está la Cámara de la Reina, cuyo propósito aún genera debates. Y más allá de lo conocido, hay pasajes aún no explorados y espacios detectados por tecnologías modernas que siguen siendo un enigma. Otra característica fascinante es la relación de la pirámide con el cielo. Algunos estudiosos creen que los pasajes interiores están alineados con ciertas estrellas, como Sirio y el cinturón de Orión. Esto sugiere que las pirámides no eran solo tumbas, sino también observatorios cósmicos, puentes entre la Tierra y el universo. Hoy vemos la Gran Pirámide con su superficie erosionada, pero en la antigüedad estaba recubierta de piedra caliza pulida, que brillaba bajo el sol como un espejo gigante. Se dice que en su cúspide había una piedra coronada, quizá de oro, que reflejaba la luz del sol a kilómetros de distancia. Imagina lo que debió de ser ver la Gran Pirámide recién terminada, una montaña de luz resplandeciendo en medio del desierto. Cierra los ojos e imagina que caminas por la meseta de Giza hace miles de años. El sol ilumina el desierto y frente a ti se alza la Gran Pirámide recién construida. Sus paredes lisas reflejan el brillo del día y en la noche sus líneas parecen guiar la vista hacia las estrellas. Los obreros descansan, los sacerdotes realizan rituales y el aire está impregnado de reverencia. Sientes que estás en presencia de algo más que una construcción. Estás frente a un misterio eterno. Tiempo. Durante milenios, la Gran Pirámide ha resistido guerras, terremotos y el desgaste del tiempo. Ha visto nacer y caer imperios. Ha sido estudiada, saqueada, admirada, pero nunca derrotada. Cada viajero que se detiene ante ella siente la misma pregunta: ¿cómo fue posible construir algo así? La Gran Pirámide de Giza es mucho más que una tumba. Es un símbolo de poder, de conocimiento y de misterio. Una obra que aún hoy, miles de años después, nos deja sin aliento. En la siguiente parte, nos adentraremos en las teorías sobre su construcción, desde las explicaciones más racionales hasta las más fantásticas, que hablan de tecnologías imposibles y civilizaciones perdidas. La Gran Pirámide de Giza y las demás pirámides de Egipto siguen planteando una de las preguntas más fascinantes de toda la historia de la humanidad. ¿Construidas? Imposible. Mover millones de bloques de piedra, algunos de varias toneladas, y colocarlos con precisión milimétrica parece un reto descomunal incluso hoy. Sin grúas, sin maquinaria moderna, los egipcios lograron una obra que aún desconcierta a arquitectos e ingenieros. Este enigma ha dado lugar a múltiples teorías, unas científicas y racionales, otras cargadas de misterio y fantasía. La explicación más aceptada por los arqueólogos es la de las rampas. Según esta idea, los egipcios construyeron enormes rampas de tierra y piedra para arrastrar los bloques hasta la pirámide.
Algunos creen que las rampas eran rectas, otros que eran espirales alrededor de la construcción. Con cuerdas, rodillos y fuerza humana, los bloques eran movidos paso a paso. Aunque posible, esta teoría plantea dudas. ¿Cómo sostener rampas tan gigantescas y luego retirarlas sin dejar rastro? Otra teoría afirma que las pirámides no fueron levantadas por esclavos, como se creyó durante mucho tiempo, sino por miles de trabajadores especializados, campesinos que, durante la crecida del Nilo, cuando no podían cultivar, eran reclutados para trabajar en la construcción. Estos hombres recibían alimento, alojamiento y una paga simbólica, convirtiendo la obra en un esfuerzo colectivo más que en una imposición brutal técnicas. Los egipcios usaban herramientas simples, cinceles de cobre, martillos de piedra, palancas de madera. Podrían parecer insuficientes, pero combinadas con organización, ingenio y paciencia, lograron resultados impresionantes. El corte preciso de los bloques, el alineamiento casi perfecto y la simetría monumental hablan de un conocimiento avanzado para su tiempo. Más allá de la arqueología, existen teorías alternativas que despiertan gran fascinación. Algunos creen que las pirámides fueron construidas con la ayuda de tecnología perdida, quizá de una civilización anterior a los egipcios. Otros sugieren la intervención de extraterrestres, que habrían entregado conocimientos avanzados a los antiguos faraones. Estas ideas, aunque carecen de pruebas sólidas, han encontrado eco en la cultura popular, alimentando libros, películas y documentales. Una teoría más esotérica habla de que los egipcios pudieron haber usado el poder del sonido. Según esta idea, ciertas vibraciones podían levantar los bloques, haciéndolos flotar con facilidad. Aunque suena fantástico, hay quienes aseguran que algunos templos antiguos guardan inscripciones que hablan del poder del sonido y su uso en rituales sagrados. También se debe considerar que las pirámides no se construyeron de la noche a la mañana. La Gran Pirámide pudo haber tomado décadas, incluso toda una generación de trabajadores. Con paciencia, disciplina y la fuerza colectiva de miles de hombres, lo que parece imposible se convierte en realidad. Cierra los ojos e imagina la meseta de Giza hace 4.500 años. Miles de hombres arrastran bloques gigantescos sobre trineos de madera. Otros cantan para mantener el ritmo, mientras los sacerdotes supervisan la obra como si se tratara de un ritual sagrado. El sol quema, el polvo del desierto cubre los cuerpos, pero la pirámide crece día a día, piedra tras piedra, hasta rozar el cielo. Aunque la teoría de las rampas es la más aceptada, ninguna explicación es definitiva. No hay restos claros de rampas gigantes, y algunas técnicas aún parecen imposibles con las herramientas conocidas. El misterio de la construcción sigue abierto, alimentando tanto a arqueólogos serios como a soñadores y narradores. Las teorías sobre la construcción de las pirámides son tan variadas como fascinantes. Rampas, ingenio humano, tecnología perdida o incluso fuerzas misteriosas. Quizá la verdad sea una combinación de esfuerzo humano y conocimiento avanzado, perdido en las arenas del tiempo. En la siguiente parte, exploraremos el simbolismo y la espiritualidad de las pirámides, qué significaban para los egipcios y cómo eran vistas como puentes hacia la eternidad. Miles de años después de su construcción, las pirámides de Egipto siguen guardando secretos que fascinan al mundo. La arqueología moderna ha revelado mucho, pero cada descubrimiento abre nuevas preguntas. En los últimos años, tecnologías como el escaneo con rayos cósmicos han detectado vacíos misteriosos dentro de la Gran Pirámide de Giza. Se trata de espacios que no habían sido vistos en más de 4.000 años y cuya función aún es desconocida. Son pasadizos secretos,
¿Cámaras ocultas con tesoros? ¿O simples espacios arquitectónicos? El misterio permanece. Los estudios modernos han confirmado que las pirámides no fueron construidas al azar. Están alineadas con una precisión sorprendente a los puntos cardinales, y muchas teorías sugieren que también guardan relación con las estrellas. El cinturón de Orión, la estrella, Sirio y otros cuerpos celestes parecen reflejarse en la disposición de las pirámides. ¿Fueron las pirámides también observatorios astronómicos o representaciones del cielo en la Tierra? Algunos investigadores han propuesto que las pirámides podrían haber tenido propósitos aún más enigmáticos. Se habla de que podrían haber funcionado como generadores de energía, canalizando fuerzas naturales desconocidas. Otros sostienen que sus dimensiones encierran proporciones matemáticas que anticipan conocimientos avanzados sobre geometría y física. Aunque estas ideas son polémicas, alimentan el aura misteriosa que rodea a las pirámides. Durante siglos, exploradores y saqueadores buscaron tesoros en las pirámides. Muchos sarcófagos estaban vacíos y los objetos valiosos desaparecieron. ¿Fueron robados en la antigüedad? ¿O acaso nunca estuvieron allí porque las pirámides tenían un propósito más simbólico que material? La respuesta sigue siendo un enigma. La arqueología sigue activa en Egipto. En los últimos años se han descubierto tumbas cercanas, herramientas usadas en la construcción y papiros que describen la vida de los trabajadores. Estos hallazgos ofrecen pistas sobre la organización y el esfuerzo humano que dieron vida a las pirámides. Pero incluso con más datos, el misterio nunca desaparece. Otro misterio moderno es cómo las pirámides han resistido el paso de los milenios. Mientras otros monumentos se desmoronan, las pirámides siguen firmes, como si hubieran sido diseñadas para desafiar al tiempo. ¿Fue simple genialidad arquitectónica? ¿O hay secretos de construcción que aún no comprendemos del todo imaginar? Cierra los ojos e imagina estar dentro de la Gran Pirámide, en una cámara apenas iluminada. El aire es pesado, las paredes están cubiertas de jeroglíficos y un silencio absoluto domina el lugar. De pronto, recuerdas que sobre tu cabeza puede haber pasajes ocultos, espacios secretos que nadie ha visto en miles de años. Ese silencio, esa sensación de misterio, es lo que las pirámides transmiten aún hoy moderna. Más allá de lo arqueológico, las pirámides se han convertido en un ícono cultural. Aparecen en películas, documentales, libros y teorías conspirativas. Su símbolo de lo desconocido, de la grandeza humana y de los secretos del pasado. Incluso en la era digital, siguen inspirando asombro, como si fueran portales al misterio eterno. Los misterios modernos de las pirámides nos recuerdan que, a pesar de toda la ciencia, siempre quedará un espacio para la duda. Cámaras ocultas, alineaciones cósmicas, teorías alternativas y hallazgos recientes mantienen viva la fascinación. En la siguiente parte, entraremos en la reflexión final. ¿Qué significan realmente las pirámides hoy? Y cómo su presencia eterna puede acompañarnos en el silencio de la noche. Miles de años después de su construcción, las pirámides de Egipto siguen guardando secretos que fascinan al mundo. La arqueología moderna ha revelado mucho, pero cada descubrimiento abre nuevas preguntas. En los últimos años, tecnologías como el escaneo con rayos cósmicos han detectado vacíos misteriosos dentro de la Gran Pirámide de Giza. Se trata de espacios que no habían sido vistos en más de 4.000 años y cuya función aún es desconocida. ¿Son pasadizos secretos? ¿Cámaras ocultas con tesoros? ¿O simples espacios arquitectónicos? El misterio permanece. Los estudios modernos han confirmado que las pirámides no fueron construidas al azar.
Están alineadas con una precisión sorprendente a los puntos cardinales, y muchas teorías sugieren que también guardan relación con las estrellas. El cinturón de Orión, la estrella, Sirio y otros cuerpos celestes parecen reflejarse en la disposición de las pirámides. ¿Fueron las pirámides también observatorios astronómicos? ¿O representaciones del cielo en alternativas? Algunos investigadores han propuesto que las pirámides podrían haber tenido propósitos aún más enigmáticos. Se habla de que podrían haber funcionado como generadores de energía, canalizando fuerzas naturales desconocidas. Otros sostienen que sus dimensiones encierran proporciones matemáticas que anticipan conocimientos avanzados sobre geometría y física. Aunque estas ideas son polémicas, alimentan el aura misteriosa que rodea a las pirámides. Durante siglos, exploradores y saqueadores buscaron tesoros en las pirámides. Muchos sarcófagos estaban vacíos y los objetos valiosos desaparecieron. ¿Fueron robados en la antigüedad? ¿O acaso nunca estuvieron allí, porque las pirámides tenían un propósito más simbólico que material? La respuesta sigue siendo un enigma. La arqueología sigue activa en Egipto. En los últimos años se han descubierto tumbas cercanas, herramientas usadas en la construcción y papiros que describen la vida de los trabajadores. Estos hallazgos ofrecen pistas sobre la organización y el esfuerzo humano que dieron vida a las pirámides. Pero incluso con más datos, el misterio nunca desaparece. Otro misterio moderno es cómo las pirámides han resistido el paso de los milenios. Mientras otros monumentos se desmoronan, las pirámides siguen firmes, como si hubieran sido diseñadas para desafiar al tiempo. ¿Fue simple genialidad arquitectónica? ¿O hay secretos de construcción que aún no comprendemos del todo? Cierra los ojos e imagina estar dentro de la Gran Pirámide, en una cámara apenas iluminada. El aire es pesado. Las paredes están cubiertas de jeroglíficos y un silencio absoluto domina el lugar. De pronto, recuerdas que sobre tu cabeza puede haber pasajes ocultos, espacios secretos que nadie ha visto en miles de años. Ese silencio, esa sensación de misterio, es lo que las pirámides transmiten aún hoy. Más allá de lo arqueológico, las pirámides se han convertido en un ícono cultural. Aparecen en películas, documentales, libros y teorías conspirativas. Su símbolo de lo desconocido, de la grandeza humana y de los secretos del pasado. Incluso en la era digital, siguen inspirando asombro, como si fueran portales al misterio eterno. Los misterios modernos de las pirámides nos recuerdan que, a pesar de toda la ciencia, siempre quedará un espacio para la duda. Cámaras ocultas, alineaciones cósmicas, teorías alternativas y hallazgos recientes mantienen viva la fascinación. En la siguiente parte, entraremos en la reflexión final. ¿Qué significan realmente las pirámides hoy? Y cómo su presencia eterna puede acompañarnos en el silencio de la noche. Miles de años después de su construcción, las pirámides de Egipto siguen en pie. Silenciosas, majestuosas, observan el paso del tiempo como guardianas eternas del desierto. Piedra. Aunque parecen montañas de piedra, las pirámides son mucho más. Son símbolos de poder, de espiritualidad y de la eterna búsqueda humana por trascender la muerte. En cada bloque, en cada pasadizo, hay un mensaje grabado en silencio. El deseo de alcanzar lo eterno. La arqueología nos ha dado respuestas, pero también más preguntas. Sabemos algo de cómo fueron construidas, pero no todo. Entendemos parte de su simbolismo, pero aún queda mucho por descubrir. Ese equilibrio entre ciencia y misterio es lo que mantiene viva la fascinación. Las pirámides nos recuerdan que somos parte de una historia más grande, que otras civilizaciones, mucho antes que nosotros, soñaron con la eternidad
y levantaron monumentos que aún nos dejan sin aliento. En su silencio, las pirámides nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, nuestro tiempo y lo que dejamos atrás. Cierra los ojos e imagina el desierto al anochecer. Las dunas se tiñen de azul oscuro, el aire se enfría y en el horizonte se recortan las siluetas perfectas de las pirámides. Las estrellas comienzan a brillar y parece que las pirámides dialogan en silencio con el cielo. Esa calma, ese sosiego, es el mismo que ahora te envuelve mientras escuchas esta historia para dormir. Las pirámides son testigos de que todo pasa. Reyes, imperios, viajeros, todos desaparecen. Pero también son prueba de que algo puede perdurar. Que el ser humano, cuando une fe, conocimiento y voluntad, es capaz de crear maravillas que desafían al tiempo. Así terminamos este recorrido por los misterios eternos de las pirámides. Hemos viajado a su origen, hemos explorado su grandeza y nos hemos perdido en sus enigmas modernos. Y ahora, en este momento de calma, dejamos que el misterio descanse en las arenas del desierto. Las pirámides seguirán allí, esperando a nuevos viajeros, a nuevas preguntas y a nuevas generaciones que vuelvan a maravillarse ante ellas. Nosotros, desde la calma de la noche, podemos descansar con la certeza de que el misterio, real o imaginado, es parte de lo que nos hace humanos. Buenas noches y dulces sueños.